toca ahora pues ver un problema que corresponde al número 4. Calcular el número de electrones que chocarían contra una pared cada 30 segundos de un tubo de rayos catódicos. Si la corriente del haz de luz debe ser de 20 por 10 elevado a menos 5 amperios. Ahí está el texto del problema 4, ¿no? Bien. Vamos a sacar los datos del problema. Tengo los datos siguientes. Entonces, nos piden el número de electrones. Podemos poner la letra N, número, ¿no? De tiempo tengo yo 30 segundos. ¿Qué más? Tengo una intensidad de corriente de 20 por 10 elevado a la menos 5 amperios. Bueno, hay una carga de un electrón recordamos que es un electrón de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Bien, esos serían los datos para poner los cálculos. Necesito calcular la carga es igual a la intensidad por tiempo. Entonces la carga es la intensidad 20 por 10 a la menos 5 amperios, pero el amperio resulta de Coulomb sobre segundo, ¿no? Por el tiempo, que es 30 segundos,
Entonces se va a eliminar aquí, por simplificación, el segundo. Y me va a quedar que la carga es igual. 20 por 30 sería 600. Por 10 a la menos 5, eso queda 0,006. 0,006 coulombs. Bueno, hasta ahí tengo la carga. Pero lo que me piden es el número de electrones. Entonces ese número lo puedo trabajar con la respuesta 0,006 coulomb multiplicado por la equivalencia de un electrón, ¿no? Entonces un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces aquí se va a eliminar el coulomb y me va a quedar que el número de electrones es 0,06 dividido para 1,6 por 10 a la menos 19 me da 3,75 por 10 a las 16 electrones. Número de electrones 3,75 por 10 a la 16. Esa sería la respuesta. Bueno, resuelto el problema 4. ¿Tiene alguna pregunta? Me dicen. Vamos al problema 5. Problema 5. Determinar la resistencia de un conductor por el que circula una corriente de 0,8 amperios cuando se le conecta a una tensión de 40 voltios. Muy bien. Tengo el problema 5. Vamos a los datos. ¿Qué datos tengo allí? Me piden resistencia.
Eso es la letra R. 0,8 amperios, eso se llama intensidad. 0,8 amperios. Tensión de 40 voltios, eso es voltaje. También le llaman diferencia de potencial. 40 voltios. No hay más datos. Vamos a los cálculos. En los cálculos recordamos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Esto se llama ley de Ohm. Y aquí sacamos por despeje, lo que buscamos es resistencia. Esto sería voltaje sobre intensidad. Reemplazamos. ¿Cuánto es el voltaje? 40 voltios. Dividido por la intensidad, 0,8 amperios. Esto me da 50 voltios sobre amperio. Pero esa expresión, voltios sobre amperio, toma el nombre de ohmio y se lo simboliza con un omega. 50 ohmios. La respuesta está allí. 50 omegas, que se traduce en electricidad como 50 ohmios. Esa sería la respuesta a ese problema. Siguiente, tema 6. Entre los dos extremos de un conductor se aplica una DDP. Esto significa diferencia de potencial de 20 voltios, circulando en esta forma una corriente de 2 amperios. Calcular integral A. ¿Cuál es la resistencia del conductor en microohmios? Literal B. ¿En cuánto tiempo
o esa corriente suministrará una cantidad de electricidad de 100 coulombs Bueno, tengo ahí el texto del problema número 6. Vamos a los datos. Datos. ¿Qué datos tengo? A ver, diferencia de potencial es voltaje. Voltaje, 20 voltios. Amperios es intensidad. Intensidad, 2 amperios. ¿Cuál es la resistencia? Eso es lo que voy a calcular. ¿En cuánto tiempo? Esa es otra pregunta. ¿Cuánto tiempo? Cantidad de electricidad es carga. 100 coulombs. Bien, esos serían todos los datos, ¿verdad? Esos serían todos los datos. Vamos a los cálculos. Entonces, en los cálculos vamos a contestar primero a la resistencia. La resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces, la resistencia será igual a 20 voltios dividido para 2 amperios. 20 para 2 es a 10. 10 ohmios. Pero me están pidiendo en microohmios, entonces hay que reducir, convertir. Sería 10 ohmios por, a ver, recordamos, un microohmio, micro, es U, ¿verdad? Un microohmio equivale a 10 a la menos 6 ohmios. Todo lo que es micro, 10 a la menos 6. Entonces se puede eliminar el ohmio y me va a quedar que la resistencia 10 dividido para 10 a la menos 6, entonces queda 10 a la séptima microohmios. Esa sería la respuesta en microohmios. Muy bien. La otra parte del problema, o sea, acá era literal A, ¿verdad?
Esto era literal A. Ahora el literal B. Tiempo. Sabemos que intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. Entonces quiero el tiempo de espejo. Sería carga dividido para intensidad. Lo que implica entonces que la carga es 100 coulombs y la intensidad 2 amperios, pero amperio es coulomb sobre segundo. Entonces se va a eliminar por simplificación el coulomb y nos queda como respuesta 50 segundos. Esa sería la respuesta del tiempo. Bien, las dos respuestas del problema 6. Vamos al problema 7, si no hay preguntas. Problema 7. ¿Cuántos amperios pasan por una resistencia de 4 ohmios al conectarla a un acumulador de 6 voltios si la corriente máxima que puede pasar por la resistencia sin que se queme es de 40 amperios, ¿cuál es la máxima DDP que se puede aplicar a sus extremos Bueno, ahí hay dos preguntas también para este problema 7. Vamos a los datos. ¿Qué datos tengo? Veamos el texto para ir extrayendo. ¿Cuántos amperios? Eso viene a ser que intensidad. Intensidad, entonces desconocida. 4 ohmios, eso es resistencia. 4 ohmios. 6 voltios, eso es voltaje.
6 voltios. Bueno, ahí nos complementan con otros datos. Hay otra intensidad. Pongámosle prima 40 amperios. Y nos piden otro voltaje. O sea, habría dos preguntas. Bueno, hasta ahí los datos. Hagamos una figura para entender esto. Se entiende que hay un circuito un acumulador es una batería. Una batería son líneas, una corta, una larga. Esto representa una batería o acumulador. De aquí van a salir conductores de cada polaridad. Puede pasar por un medidor de intensidad de corriente. Por ejemplo, se representa así. Medidor, ¿no? Y luego sigue hasta llegar a una resistencia que puede representarse o bien con un rectángulo o con línea quebrada. Cualquiera de las dos cosas es válido. Por ejemplo, un rectángulo es una resistencia. Y de aquí pues salen nuevos conductores hasta cerrar el circuito. Ponemos algunos detalles. Aquí siempre hay un signo más y un signo menos. Lectura de la intensidad de corriente, amperímetro, y esta es la resistencia. Se entiende que la corriente circula así, ¿verdad? Circula en este sentido. Eso se llama circuito eléctrico. Esto es un acumulador o batería. Por aquí viene la corriente, pasa por un medidor que se llama amperímetro, llega a la resistencia y cierra el circuito en el otro extremo de la batería. Si ustedes han visto una batería de carro, por ejemplo, tiene un extremo, una polaridad positiva, que le llaman borne positivo, y el otro borne es negativo. Ese es un esquema de circuito eléctrico sencillo, lo que hacen los ingenieros eléctricos. Si usted va a ser ingeniero eléctrico, vaya pensando en hacer planos eléctricos. No es. Y entenderlo, de qué se trata. Eso es muy sencillo. Para una casa, por ejemplo, hay un plano eléctrico completo. Bueno, tenemos entonces los datos, la figura, veamos los cálculos. Los cálculos. Bien, empezamos viendo, hay dos preguntas, ¿no? La intensidad, ya tenemos la fórmula, que es la ley de Ohm, ¿no? Intensidad igual a voltaje sobre la resistencia.
Entonces, el voltaje corresponde a 6 voltios. Y la resistencia, ¿cuánto es? 4 ohmios. Si usted divide 6 para 4, le va a dar 1,5 amperios. Esto sería la respuesta a la intensidad de corriente. Para la otra pregunta, que dice cuál es la máxima DDP, diferencia de potencial, entonces sería diferencia de potencial igual a la fórmula R de resistencia por I. Pero esta I es prima. Entonces R es 4 ohmios por I prima, que es 40 amperios. Entonces sería B prima igual a 160 voltios. Tenemos entonces esa parte. $160 voltios. Es la máxima diferencia de potencial o el voltaje máximo que se puede aplicar allí en la batería sin que la resistencia se queme, se destruya. Hasta ahí está resuelto el problema 7 y lo hemos ya ilustrado con una figura para motivarles a que interpreten todas aquellas figuras o diagramas eléctricos, ¿no? Saber que hay simbologías que tiene que usted traducir, ¿no? Es como las señales de tránsito. Usted tiene que saber qué significa. En un plano también eléctrico, usted tiene que saber la simbología que se está utilizando, qué significa, qué aparato o dispositivo es el que está allí incluido. Esto es el asunto eléctrico, de corriente eléctrica. Preguntas. Vamos al siguiente. Problema 8. Nos dice qué diferencia de potencial debe aplicarse a los extremos de un conductor de 5 ohmios para que suministre la corriente de 720 coulombs cada medio minuto. Bueno, ahí tengo un nuevo problema. Vamos a los datos.
¿Cuáles serían estos datos? Nos piden el voltaje, nos dan resistencia, 5 ohmios, nos dan una carga de 720 coulombs y nos dan un tiempo de medio minuto que es 0,5 minutos, equivale pues a 30 segundos. Entonces tengo esos datos, ¿verdad? Vamos a los cálculos. En los cálculos debo recordar primero cómo se calcula la intensidad. Esto es carga sobre tiempo. Entonces me va a quedar la carga 720 coulombs dividido para el tiempo 30 segundos. Eso da 24 coulombs sobre segundo, es amperio. Una vez que tengo la intensidad, pues calculo el voltaje o la diferencia de potencial aplicando la fórmula resistencia por intensidad, que nace de la ley de Ohm, ¿verdad? La resistencia es 5 ohmios por la intensidad 24 amperios. Entonces, el voltaje 5 por 24 es 120 voltios. Esa sería la respuesta al problema. Entonces tengo el voltaje o diferencia de potencial que tiene el valor de 120 voltios. Bien, hagamos otro problema. 9. Construir una resistencia de 300 ohmios con alambre que presenta una sección de 2 milímetros cuadrados. ¿Cuántos metros de alambre deben tomarse si se construye lateral A
de Constantin. Entre paréntesis está un valor 0,50. Literal B de níquel. Entre paréntesis un valor de 0,119. Literal C de plata. Entre paréntesis 0,015. Bueno, este es un problema que permite construir resistencia. Los que han visto un embobinado, ¿no? Una bobina es una resistencia. Entonces, es lo que nos están proponiendo aquí. Muy bien, vamos a poner aquí datos. Creo que nos vamos a quedar con los datos nomás porque ya el tiempo nos venció. A ver, tengo datos. Resistencia. 300 ohmios. Tengo una sección, o sea, el área de la sección. 2 milímetros cuadrados. ¿Cuántos metros? Nos preguntan es longitud. Y nos dan unos valores de los materiales. Eso es resistividad. Entonces tenemos ρ1, 0,50. Pero estos faltan las unidades. Sería ohmio, milímetro cuadrado. Todo esto sobre metro. Hay el del otro material, ρ2, 0,119. Ohmio, milímetro cuadrado. Sobre metro. Y ρ3, 0,015. Igual que los anteriores, pues ohmio, milímetro cuadrado. Todo esto sobre metro. Bueno, quedamos por ahí porque el tiempo nos cobró. Nos toca ver los cálculos la próxima clase. Hasta ahí llegamos el día de hoy.